Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestras cápsulas. Mi nombre es Julián Jiménez. El día de hoy tendremos nuestra cápsula sobre socialismo y para ella nos estará acompañando nuestro compañero y amigo Hernando Moreno. El profe es un activista del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODER, y nos estará hablando un poco frente a esta discusión muy importante, a este tema que en ocasiones es como difícil de tratar, genera prevenciones, genera miedos. Y ustedes como MODEP han venido diciendo que otra Colombia es posible. ¿Esa otra Colombia es posible? ¿De dónde parte? ¿Por qué es posible? Cuéntanos. Bueno, digamos que sería importante recordar que pues el origen del MODES es de una serie de movimientos, sobre todo sectoriales, de los barrios, de los obreros, de los estudiantes, que siempre hablaron del socialismo, ¿sí? Pero el socialismo que se concebía en esa época pues tenía que ver mucho con el socialismo realmente existente en la Unión Soviética, lo que se había vivido en China, en Cuba, y nos toca la época de la caída del muro, del surgimiento de nuevos movimientos sociales, de la emergencia de las diversidades en el mundo, que incluso las llegamos a calificar como una de las pocas cosas positivas de la posmodernidad, ¿no? La diversidad del mundo que se dejó ver, pero sobre todo los nuevos movimientos sociales que empiezan a emerger después de la caída del muro, que ya no tienen que ver con pretender ese socialismo que ya existía, porque las críticas que a ese socialismo eran pues muchas, ¿no? Frente a por qué la centralización del Estado, por qué ciertas formas de represión en esos estados que se suponía que no debería haber, por qué todavía el enriquecimiento que se daba, la burocracia que se da en los estados. Entonces, un montón de críticas versus movimientos nuevos que empezaron a surgir, como el movimiento de los zapatistas, como el movimiento contra la globalización, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, y una consigna que se fue haciendo común en la lucha antiglobalización, que fue otro mundo es posible. Entonces, digamos que confrontando esas dos realidades de una concepción del socialismo que traíamos y lo que la realidad nos estaba montando, es que sale esa consigna de otra Colombia es posible, ¿sí? Siempre pensando en una Colombia socialista, pero no ponerla socialista quería decir, tenemos que pensarnos esto de otra forma, tenemos que analizar lo que está pasando y empezar a transformar las ideas y mover un poco la cabeza a ver por dónde es que es el camino. Digamos que un poco el origen de otro Colombia posible es ese. Ok, ahí a finales del siglo pasado, comienzos de este, se hizo muy popular un libro que era El fin de la historia, ¿no? La historia se acabó porque, como tú lo dices, se cayó el muro y con la caída del muro, esa gente que hablaba de socialismo era gente trasnochada, romántica, que no reconocía que el capitalismo había vencido, que el capitalismo había triunfado. Si uno mira Rusia, Rusia es una potencia capitalista, China es una potencia capitalista, que son los dos ejemplos de los que tú hablas. Entonces, ¿por qué a pesar de eso, como aferrarse a esa consigna y seguir diciendo, venga, es que sí, otro mundo es posible y en ese sentido, otra Colombia es posible? Bueno, es interesante porque también ha sido un proceso, digamos, largo, doloroso digo yo, intelectualmente, teóricamente, políticamente, espiritualmente para muchos militantes y activistas, porque sí, pues sí fue muy duro la caída del muro, obviamente, aunque muchos no creíamos que eso fuera socialismo, en el imaginario eso pesaba demasiado. Entonces pelear contra esa idea de que un metarrelato, un mito había caído, pues era difícil. Obviamente cuando Fukuyama plantea el fin de la historia, pues nosotros tenemos una concepción de la forma como se mueve la historia de las contradicciones y entendemos que la historia no ha terminado, sino simplemente que hay un camino que hay que seguir recorriendo. Incluso hablábamos siempre la posibilidad de las restauraciones del capitalismo, pero entendemos que lo que hay es un nuevo momento, ¿sí? Empezamos a trabajar en entender ese nuevo momento, hacia dónde está caminando, qué está pasando con el capitalismo. En esas etapas iniciales todavía muy enfocados en el problema puramente económico, que creo que es una de las cosas que hoy día hemos venido trabajando más. El problema no es solamente económico, ¿sí? Pero digamos que en ese momento analizábamos eso y mirábamos cómo lo que había era una mayor concentración del capital, ¿sí? El, digamos, entendemos que desde la década del 70, realmente es desde el 70 que se está formando una nueva época del desarrollo de la sociedad que le da una preponderancia al capital financiero especulativo, pero que eso además empieza a cambiar las relaciones en todo el mundo.
¿sí? Entonces empieza a hacer mella en el Estado-Nación, a hacer mella en las territorialidades, a hacer mella en la democracia. Entonces empezamos a entender eso muy paulatinamente, ¿cierto? Digamos que estamos en un punto en que todavía hay discusión hasta qué punto está afectando, por ejemplo, el sistema democrático, lo que llamamos hoy Estado Social de Derecho, o hasta qué punto realmente está afectado el Estado-Nación, ¿sí? Hasta qué punto han cambiado las concepciones de territorio, la misma conformación de los territorios, pero ha sido ese proceso. Entender eso es lo que ha hecho, la historia no se acaba. O sea, además por la misma concepción dialéctica que tenemos, pues obviamente para nosotros eso era inconcebible. Simplemente lo que significaba era buscar nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas sendas para recorrer, para encontrar las salidas de la transformación de la sociedad. Claro, pero digamos, en esa discusión algo muy importante es, por ejemplo, yo creo que hay personas que dicen, claro, hay cosas del capitalismo y del sistema que no están bien, pero se pueden arreglar. Es decir, no es necesario ese vuelco radical, transformador de todas las relaciones, sino que en el marco de lo que tenemos, porque entendemos que ya esa experiencia, ese sueño que se construyó de otro mundo posible no fue, necesitamos adaptarnos. Sigue siendo interesante entender por qué seguir levantando esa consigna de que otra Colombia es posible. Es decir, ¿por qué no la Colombia que tenemos más un cambio estético, Uh -huh. una cirugía plástica, pues, de Colombia, sino algo más profundo, algo distinto? Yo creo que la clave está en entender que el capitalismo en sí mismo encierra un tipo de relaciones que no van a permitir que dentro de él la sociedad cambie de verdad, ¿sí? Una de esas, indudablemente, es la concentración de la riqueza, ¿sí? O sea, cualquier tipo de capitalismo que tengamos, no importa cómo lo pongamos, va a haber concentración de riqueza. Y la dinámica misma del capitalismo va a hacer que unas élites siempre quieran concentrar la riqueza, que es lo que está pasando hoy día. Hoy día vemos que hay una parte, digamos, de la burguesía imperialista que está dispuesta a ceder algunas cosas y hay una parte que no. Eso es lo que en parte estamos viendo en la situación internacional, pero ambos están pensando es cómo yo mantengo esto porque es lo que me asegura seguir acumulando riqueza. Pero además el capitalismo comporta una serie de relaciones sociales que no está dispuesto a transformar. Entre esas una que venimos entendiendo mejor últimamente, aunque apenas estamos como en las etapas iniciales de la discusión, y es, por ejemplo, el patriarcado. El patriarcado es un pilar del capitalismo. Y el capitalismo, a medida que se concentra, genera y fortalece esas relaciones patriarcales, ¿sí? Lo vemos hoy en lo que algunas autoras feministas llaman, por ejemplo, la guerra contra las mujeres. Cómo ha cambiado esa dinámica de lo que significa el cuerpo de las mujeres en la guerra y realmente lo que hay es un ataque directo contra el cuerpo de las mujeres y de otros cuerpos feminizados o de los niños que no son combatientes para mostrar el poder. Y otras relaciones indudables que hay en el capitalismo es la jerarquización. Siempre tiene que haber las jerarquías y el dominio sobre el otro. Mientras exista capitalismo habrá eso. Entonces, una sociedad nueva implica que esas relaciones que son fundamentales del capitalismo se cambien, ¿sí? Eso es lo que permite seguir soñando otra Colombia, ¿sí? Vale, en ese camino, por ejemplo, lo que pues nos propones y nos conversas alrededor del patriarcado, por ejemplo, hay un temor muy importante de gran parte de la población que cree que esa discusión es un ataque a lo tradicional, a los valores tradicionales de la familia, y que recorrer ese camino hacia esa otra sociedad, hacia esa otra Colombia posible, realmente lo que implica es una destrucción de esos elementos que consideran como esenciales, como por ejemplo el lugar de la mujer, el lugar del hombre, el lugar de los niños dentro de esa construcción de familia. ¿Cómo implica o cómo sería esa otra familia posible también? Bueno, digamos que eso es importante porque digamos que el núcleo de la sociedad capitalista es la familia nuclear, ¿sí? O sea, el capitalismo en su proceso lo que hizo fue coger todo lo que, como venía evolucionando la familia desde el origen de la civilización y lo convirtió en una familia nuclear. Mamá, papá, hijos, y como dicen hoy día, mascota, carro y finca, si se puede, ¿sí? Pero digamos que la nueva familia tiene que ver con que esa familia sigue estando, pero sobre otras relaciones, ¿sí? Relaciones, por ejemplo, eso, no un poder de dominio sobre la mujer, no un poder de dominio sobre los hijos, no un poder de dominio sobre la naturaleza. Y la familia, además de ser esa familia, digamos, consanguínea, la familia pasa a ser extensa en el sentido de que mi familia es mis amigos, mi familia son mis compañeros, todos aquellos que son capaces de compartir conmigo
la sobrevivencia, la lucha por el cuidado. Sí, eso pasa a ser la familia. No es que la familia se destruya, sino que la concepción de esa familia se transforma radicalmente. En cierta forma, sí es un ataque a la familia nuclear que nos ha propuesto el capitalismo y que nos restringe y nos encaja y nos aísla de lo comunal, que es lo que ellos siempre pretenden. Ok, hay un verbo, o bueno, sí, un verbo que tú planteas que es el de compartir, ¿no? Es decir, es la persona con la que yo comparto. Pero digamos que dentro de la construcción tradicional que uno aprende dentro del colegio, dentro de la familia un poco, no, el centro de la vida no está en el verbo compartir. El centro de la vida está en el verbo competir. ¿Cierto? Pero yo compito por una posición, por un lugar dentro de ese vuelco de esa otra Colombia posible. ¿Desplaza ese verbo competir? ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde lo ubica? Lo desplaza. Creo que pensarse una sociedad diferente, una sociedad nueva, eh, tiene que ver necesariamente con cambiar la competencia por la colaboración. ¿Sí? Incluso en las ciencias naturales se ha encontrado que en la naturaleza principalmente hay relaciones colaborativas y no de competencia de dominio el uno sobre el otro. Entonces sí se desplaza y para eso es importante unos cambios culturales muy grandes, ¿no? No solamente en la educación juega un papel muy importante en eso. Todavía no logramos que desde la educación en todos sus ciclos ese concepto quede más instalado digamos, en la mente de las personas, pero es sobre todo una acción comunitaria, es una acción colectiva donde yo estoy, en mi barrio, en mi trabajo, en mi universidad, es construir otras relaciones, que es un trabajo de construir, por ejemplo, nuevas formas de generar cultura, nuevas formas de generar economías, nuevas formas de relación donde el poder no sea un poder de dominación, sino que sea un problema de entender que yo aporto lo que tengo y eso no me hace que tenga que mandar sobre el otro o dominarlo. Creo que son el tipo de relaciones que son colaborativas, que son de comunidad, que van a permitir que se transformen en esas relaciones capitalistas. Hay un temor muy grande, digamos, si uno mira en las conversaciones que uno desarrolla en el barrio, en la familia, y es que el hecho de sustraer la competencia como el núcleo de gran parte de nuestra vida nos vuelve perezosos y perezosas en el sentido de que esperamos todo dado por parte del Estado, esperamos todo regalado por parte del Estado. Incluso es gran parte de la discusión frente a, tiene un lugar de xenofobia, pero es un lugar de importante discusión, por ejemplo, frente al pueblo venezolano. Y es que es un pueblo que no trabaja, que quiere todo regalado por parte del Estado, que no coloca eso que tú dices, y es, yo coloco en términos de lo que puedo aportar y construyo comunitariamente y colectivamente, si no, espero que todo sea regalado, todo se me dé. Y en ese sentido hay un ataque como a la posibilidad del ocio, ¿no? A ese lugar tranquilo, de poder descansar, de poder construirme como individuo más allá del lugar de la productividad. Hay en esa otra Colombia posible, primero todos y todas seríamos perezosos y perezosas, y segundo el ocio donde queda. No, el ocio es supremamente importante porque el ocio es el tiempo que nosotros siempre hemos reivindicado para los otros aspectos de la vida. ¿Sí? Entonces creo que no, digamos, no sería la forma correcta de enfocar el asunto, porque además creo que pone usted una discusión muy interesante que tiene que ver mucho con cómo es el problema del socialismo y es el problema del Estado. Creo que en una nueva relación es lo que más se debe trabajar es el no depender del Estado precisamente. ¿Sí? Deben ser unas formas en que la gente entienda que puede generar sus relaciones económicas, comunitarias, de justicia, de creación de cultura propias, sin que el Estado esté ahí presente. Eso hoy día muchas fuerzas la están llamando crear nueva institucionalidad, ¿sí? Pero eso no es nuevo, hay personas que lo han hablado desde los 80s, ¿no? Personas que incluso interpretan el libro del Estado y la Revolución de Lenin en ese sentido, ¿sí? Dicen, eso se queda cortico, además porque hubo un capítulo que él no pudo publicar, que era el último capítulo que iba a estar dedicado al Estado, Okay. ¿sí? Yo en algunos espacios lo que he dicho es, hay como tres ámbitos de lucha. Una con el Estado, ¿sí? Que es, por ejemplo, no se niegue la participación institucional, pero se participa institucionalmente sabiendo para qué lo hago, hacia dónde dirijo mi participación. Dos, contra el Estado, porque como ese Estado sigue siendo capitalista,
habrá unas luchas reivindicativas que toca seguir dando. Y tres, que para mí es la principal, sin el Estado. Es decir, esas construcciones propias que se hacen en los territorios o en los espacios donde yo cotidianamente estoy, donde el Estado debe sobrarnos. Debe ser un espacio donde son nuestras relaciones construidas, hacer un esfuerzo por transmitir eso que no es fácil, ¿sí? Que la gente entienda eso que en la comunagogía llaman las compartencias, ¿sí? Que yo estoy ahí no para acumular, no para dominar, sino para darme con el otro simultáneamente, ¿sí? Y colaborarme y no oprimir, que es tal vez lo más difícil de romper las relaciones capitalistas que tenemos todos incrustadas en nuestras formas de pensar. Mal. En el último periodo, algo muy importante que el MODEP ha planteado es, estamos en crisis, pero no es una crisis únicamente económica. Sí, de pronto es el aspecto más visible en muchos lugares y los lugares que va construyendo el sentido común alrededor de hay menos acceso a vivienda, hay menos acceso, por ejemplo, a tener nuestro carro o nuestro medio de transporte propio, pero la crisis, según su planteamiento, no es solo económica, tiene más aristas, tiene más elementos. ¿Nos podrías contar un poco alrededor de eso? Sí, claro. Creo que esa ha sido una de las debilidades de los análisis que tradicionalmente hemos hecho y es que realmente hay unas crisis que vienen gestando también desde mucho tiempo atrás, no son nuevas tampoco, sino que son los hechos que han estado ahí, pero lo hemos interpretado distinto. Hay una crisis del sistema democrático, del sistema representativo, de lo que llamamos la democracia burguesa, que la tienen identificada por lo menos desde mediados de los 80 para acá, pero sobre todo después de la crisis financiera del 2008 para acá, la cantidad de estudios que uno encuentra sobre cómo ellos interpretan y entienden que su sistema democrático está en crisis porque ya no representa a la gente. ¿Sí? Entonces lo que ellos tratan es de hacer algunas maniobras para refortalecer esa democracia, pero eso es una cosa muy importante. El otro, el tema del patriarcado, o sea, lo que ha pasado con las mujeres en el mundo, marca esa reacción que hay contra las mujeres, marca esa crisis que hay en el sistema patriarcal, que ojalá siga avanzando porque es clave para que la sociedad se transforme. La concepción sobre las estructuras de poder, ¿sí? Que creo que hay experiencias muy importantes desde los zapatistas, desde las experiencias, en la India hay experiencias interesantes, los kurdos, en el comunismo comunitario bolivariano, socialismo comunitario, perdón, boliviano, en el socialismo que se construyen las barriadas en Venezuela, son otras cosas, son cosas nuevas que apenas se están mostrando, que se mostraron en los levantamientos populares del 19 y el 21, no solo en Colombia, sino en el mundo. Esos gérmenes de los barrios, de las primeras líneas, de las ollas comunitarias que nosotros dijimos en el momento, son apenas gérmenes, apenas nos están mostrando por dónde puede ser el camino. ¿Sí? Y ahí siguen. Creo que lo que pasó en estos días en Bosa muestra eso. Eso está ahí instalado en el territorio. ¿Sí? Está buscando las salidas, pero está ahí instalado. No lo ve todo el mundo o no lo leemos de la forma en que deberíamos leerlo, pero todo eso muestra una crisis de un sistema que ya difícilmente se puede reponer. ¿Sí? Obviamente, como he dicho, no cae solo, ¿sí? Pero ellos están en una crisis que difícilmente van a poder, de la que difícilmente van a poder reponer, pero que también tenemos que cambiar la concepción de cómo enfrentar esa crisis, de creer que no es solamente un problema reivindicativo contra el capital, sino que es un problema de construir nuevas relaciones que no reproduzcan el capitalismo. En ese sentido de construir nuevas relaciones, hay dentro de los diferentes muros, de las calles, fotografías que se han subido en redes, hay un planteamiento alrededor de la crisis en términos de salud mental, ¿no? Y es, uno puede leer o una puede leer dentro de esos mensajes es, lo tuyo no es depresión, es capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿el capitalismo también reproduce esa fragilidad o cómo es esa condición un poco? Claro, el capitalismo le interesa controlar. Creo que una de las cosas importantes de entender en el capitalismo de día es eso, es cómo se ha venido desarrollando eso que Foucault llamó primero capitalismo de la vigilancia y después capitalismo del control, y al punto que ha llegado con el tema hoy día del desarrollo tecnológico y sobre todo de la inteligencia artificial. Ellos llaman a eso excedentes conductuales. Entonces es la forma como a través de las redes captan, eh, me perfilan, o sea, no por lo que yo consulto, sino con lo que dejo de consultar. Ellos tienen todos unos algoritmos para procesar eso y eso es lo que hace que haya un control sobre la gente. Y claro, la llevan a la depresión o la llevan a la indiferencia
pero sobre todo la llevan al consumo permanente. Yo siempre tendré que consumir algo, no importa qué es, droga, ropa, música, lo que sea, pero siempre algo que me saque de la lucha contra esta sociedad. Y eso sí está en el centro del capitalismo financiero, del dominio del capitalismo financiero hoy. Creo que lo que pasa, lo que ha venido pasando cuando, por ejemplo, Elon Musk hace eso en Bolivia abiertamente, hace eso en Venezuela abiertamente, hace eso en Inglaterra abiertamente, ya empieza a dejar ver más cuál es la intención real de estos monopolios. Él ya diciendo lo muestro, yo quiero estar ahí, yo quiero dominar eso, pero no es solo él. ¿Sí? Por ejemplo, el problema farmacéutico y alimentario que está completamente controlado por Bill Gates. ¿Sí? El hombre sabe que la comida es clave y tiene un montón de tierras y está trabajando el problema de la tecnología, y el problema agrícola y el problema de producción de alimentos está completamente controlado por los monopolios. Entonces, ¿qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Sí? Eso es muy importante porque eso es el capitalismo al que nos enfrentamos hoy día. Yo creo que en esa, para ir cerrando, en esa discusión del consumo hay un elemento muy importante y es cómo es mi relación con la otra persona, o por ejemplo con mi compañera sentimental, en términos de mi concepción de, también estoy con ella en términos de una consumir su cuerpo, de consumir o atrapar su energía en función de mis intereses y de lo que yo necesito, y así mis relaciones con mis amigos, con mi familia. ¿Eso está ahí? Es decir, esa es parte de la crítica, es parte del debate. Sin duda, sin duda. Eso es lo que el capitalismo nos mete en la cabeza. Ayer precisamente eh, asistí a un evento con Coral Herrera, que es una feminista española, y ella decía eso. Decía, uno de los cuestionamientos que tenemos que hacernos, no solamente cómo el poder me afecta a mí, sino cómo desde donde yo estoy, yo también ejerzo formas de poder. Yo tengo que pensar cómo son esas formas de poder que estoy ejerciendo, porque estoy afectando al otro. Precisamente por eso tengo que generar una relación que no afecte al otro, una relación de colaboración, una relación de ayuda. Yo creo que lo que debería ser la base del socialismo hoy día es algo que las feministas dicen, y es una sociedad del cuidado. Eso debe ser el socialismo, una sociedad del cuidado. Yo actúo para cuidar al otro, a la otra, a la naturaleza. ¿Sí? Eso debe ser el socialismo, pero sí, eso está en el centro del pensamiento y de las, digamos, de las formas de pensar que el capitalismo nos ha instalado, y que todo el tiempo toca hacer conciencia y luchar contra eso. Vale, profe, nada, agradecerte mucho por tu Bueno, tiempo, muchísimas por tu gracias. espacio, por Esperamos tu dedicación. encontrarnos otra vez con más cápsulas. Vale, y a todos y a todas lo mismo, la invitación es a que nos sigamos encontrando, que nos encontremos en nuestra tercera cápsula que será dedicada a la democracia. Un abrazo y nos estaremos viendo.